Hola, de nuevo. Quisiera saber si me oyen. He tenido dificultades con el internet. Veo que hay gente que apenas se está conectando. Les pido disculpas. He tenido dificultades con el internet. Em, pero si en este momento me escuchan, les agradecería otra vez me confirmen si es que está funcionando. Me voy a cambiar de lugar para mirar si es que podemos continuar. A ver. Vale, listo. Me dicen que sí me están escuchando. Bueno, voy a intentar, digamos, retomar. Les estaba diciendo básicamente que la Corte Constitucional en este primer momento, que va marcado desde el 2009 hasta el 2012, hizo excepciones a la preclusión, es decir, analizó admisibilidad en fase de sustanciación. La Corte aquí utilizó algunos de los criterios o algunos criterios eh, propiamente del artículo 62 para hacer estas excepciones a la preclusión. El primer criterio que encontramos que utilizó la Corte Constitucional es el del artículo 58. Claro, yo sé que me van a decir, bueno, veníamos hablando del 62, ¿qué pasó con el 58 de la Ley Orgánica? El 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional lo que plantea es qué tipo de decisiones pueden ser o son objeto de la acción extraordinaria de protección. Y como recordarán ustedes, las excepciones o las decisiones que son objeto son las sentencias, los autos definitivos y las resoluciones con fuerza de sentencia. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es decir, tengo casos que fueron admitidos, pero que el objeto que está siendo analizado o la decisión que fue impugnada no corresponde a la acción extraordinaria de protección. Esto ocurrió principalmente en acciones extraordinarias de protección presentadas en contra de resoluciones administrativas, autos de sobreseimiento provisional, autos de fijación de pensión de alimentos, entre otros, pero básicamente esta era como la línea de estas decisiones que se impugnaban. En este último caso, en el de la fijación de pensión de alimentos, la Corte hizo una admisibilidad en fase de sustanciación y resolvió sobre el fondo también. Y cuando resolvió sobre el fondo, básicamente dijo que para determinar que a lo largo del proceso judicial se había respetado el derecho al debido proceso, era necesario revisar el fondo del asunto. Y efectivamente eso fue lo que procedió a hacer, a revisar el fondo del asunto. Sin embargo, la Corte concluyó que, a pesar de haber revisado el fondo del asunto, no era una decisión que fuese objeto de una acción extraordinaria de protección. Ahora, en esta parte, digamos, esto de si es o no objeto de la acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional sostuvo dos elementos importantes. En el primero dijo que no era una decisión jurisdiccional y al no ser una decisión jurisdiccional, pues entonces no procedía la acción extraordinaria de protección. En lo que respecta a este argumento, la Corte básicamente lo fundamentó indicando que era necesario indicar los mandatos constitucionales y garantizar el derecho a la seguridad jurídica de todas las personas que usan el sistema de justicia constitucional, por lo que ante la falta del cumplimiento de los requisitos de admisión no se podía haber admitido la causa, ¿sí? No obstante, podía analizar estos requisitos en fase de sustanciación. Un elemento importante aquí es el tema de la seguridad jurídica, es decir, se basó en la seguridad jurídica para poder hacer un examen de sustanciación, para poder hacer un examen de admisibilidad en la fase de sustanciación.
Ese es el primer criterio que utiliza. El segundo criterio es que no se trata de decisiones que fuesen definitivas. En este segundo punto, la Corte sostuvo que las decisiones no eran definitivas porque o había una expectativa de continuar el proceso, como por ejemplo son los autos de sobreseimiento, que pueden, digamos, una vez resuelto el tema o aportados nuevos elementos dentro del proceso, puede ocurrir que el proceso continúe o por el contrario, que el proceso llegue a ser archivado de manera definitiva. Y el otro argumento utilizado fue que el auto no pone fin de manera definitiva al proceso, como por ejemplo el auto de fijación de pensión de alimentos. Es decir, que en estos casos no había cosa juzgada y por tanto no existía ejecutoria. El segundo criterio, entonces hasta aquí vamos, un criterio que se divide en dos, es decir, la falta de objeto y esta falta de objeto se dio o porque no era una decisión jurisdiccional o porque no era una decisión definitiva. El segundo criterio que utilizó la Corte Constitucional para incluir esta excepción de la preclusión en la fase de sustanciación fue la falta de agotamiento de recursos internos. Perdón, la falta de agotamiento de recursos. El artículo 61, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es la que lo prevé. Esto ocurrió en aquellos casos en los que la acción extraordinaria de protección se presentó en contra de sentencias expedidas en primera instancia, así como contra providencias emitidas en el marco de un proceso que no configuraban propiamente una sentencia. En estos casos, la Corte no hizo análisis de fondo del caso que fue sometido a su conocimiento, sino que hizo un análisis de admisibilidad en la fase de sustanciación. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, la Corte puede determinar que hay ciertos incumplimientos propios de la fase de admisibilidad. Esto lo puede determinar en la sustanciación. Sin embargo, lo que puede también ocurrir es que se quede solamente haciendo admisibilidad en sustanciación, es decir, que diga, mire, esta sentencia o esta decisión que ustedes me impugnan, yo simplemente no la puedo conocer porque no es objeto de la acción extraordinaria de protección, o lo que podría ocurrir es que la Corte diga, si bien esta no es una decisión que sea objeto de la acción extraordinaria de protección, voy a entrar a conocer el fondo del asunto. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, determinando si es que se vulneró o no el derecho al debido proceso en el marco del proceso judicial en el que se encuentre la decisión impugnada. Entonces, en este caso, la Corte solamente se dedicó a hacer exámenes de admisibilidad cuando utilizaba el criterio de la falta de agotamiento de recursos. En este punto, la Corte se fundamentó estableciendo que la falta de agotamiento no era una condición atribuible al juez, sino que es atribuible o era atribuible a la negligencia de la parte accionante. Y aquí estableció algo importante, y es que el agotamiento de los recursos es un elemento que debe ser demostrado por la parte accionante. Y por supuesto, aquí también acudió a la necesidad de salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica como justificativo que le permitiera hacer una admisión en la fase de sustanciación. Y el tercer requisito o el tercer criterio que utilizó la Corte Constitucional en este primer periodo es la inexistencia de un argumento claro que evidencia la vulneración de los derechos constitucionales y el nexo causal entre esa violación y la omisión o actuación de la autoridad judicial correspondiente. En este caso, la Corte, o en estos casos, digamos, cuando utilizó este criterio, la Corte hacía tanto análisis de admisibilidad como del fondo y excepcionalmente hizo solo fondo o solo admisibilidad. Este ya es propiamente, digamos, este criterio lo encontramos consagrado en el artículo 62.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En este punto, la Corte argumentó que la acción extraordinaria de protección no es una instancia más en la que se revise la litis que fue sometida a conocimiento de los jueces de instancia. Y así determinó que la Corte únicamente contrasta la observancia y la conformidad del trámite y la sentencia con los derechos constitucionales. Es decir, la Corte revisa el proceso, la sentencia y la contrasta con los derechos constitucionales, con lo cual la Corte queda de forma exclusiva dirigida a analizar la violación a derechos constitucionales. De manera que, si el accionante no logra demostrar jurídica y objetivamente la vulneración de derechos constitucionales, entonces tampoco puede alegar que se le ha impedido el goce efectivo de estos derechos. Y aquí la Corte
retomó otro elemento súper importante dentro de la acción extraordinaria de protección, porque estableció que para que la argumentación sea clara, la Corte exige que se identifiquen claramente las decisiones que son impugnadas, porque había casos en los que se presentaba la acción extraordinaria de protección, pero la parte accionante no decía cuál era la decisión que estaba impugnando o mencionaba N cantidad de decisiones que a veces ni siquiera correspondían al proceso que llegaba a conocimiento de la Corte. Entonces, la Corte empezó a establecer que era necesario que la acción extraordinaria de protección cuente con claridad respecto de la decisión que está siendo impugnada, y esto empieza a constituir parte del argumento claro que exige el artículo 62, número 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y en esta misma línea, que se establezca con claridad la relación que tienen los derechos vulnerados con el caso en concreto y la forma en que estos derechos habrían sido vulnerados. En algunos casos, la Corte concluyó que debido a la falta de claridad en los argumentos para presentar la acción extraordinaria de protección, en ocasiones se conducía a que fuera la misma Corte la que dijera cuál era la sentencia que se estaba impugnando, o que resolviera sobre los hechos que dieron origen al caso. Y claro, estas situaciones hacían que la acción extraordinaria de protección fuese improcedente, ya que esta no está prevista para resolver este tipo de situaciones, no son competencia de la Corte Constitucional, y además incumpliría con el artículo 61, numeral 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Digamos, esta es básicamente la línea jurisprudencial en la que se movió la Corte Constitucional desde el 2009 hasta el 2012. Un poco, digamos, obviando el tema de la preclusión y revisando admisión en fase de sustanciación. Hubo un cambio en la línea jurisprudencial de la Corte a partir del 2013. Y hay 3 sentencias claras que nos permiten ver este cambio jurisprudencial. La primera es la sentencia 03613 CEP-CC. Esta es una acción extraordinaria de protección que se presentó en contra de un auto que confirmó un auto de llamamiento a juicio. Y lo que alegaba la contraparte, digamos el tercero con interés, es que el auto impugnado no era definitivo. Recalco, se impugnó un auto de llamamiento a juicio. Digamos, la Corte en este momento dijo, bueno, listo, yo ya revisé admisión, en consecuencia, en sustanciación no puedo volver a revisar admisión. Y ya no revisó admisión. Leo, digamos, textualmente la parte correspondiente, dice, de lo que dijo la Corte Constitucional, que conforme al principio de preclusión procesal, el examen de admisibilidad en el cual se analizaron los requisitos formales, entre ellos la naturaleza del auto, este fue superado en el auto de admisión, razón por la cual aquello no puede volver a analizarse en fase de sustanciación. Es decir, la Corte ya nos iba más o menos mostrando hacia dónde iba con el tema de la instauración del principio de preclusión. Luego llega una sentencia que es la 185-15 CEP-CC, donde la Corte pareciera abrir otra vez la posibilidad de que en ciertos casos se pueda hacer examen de admisibilidad en la fase de sustanciación. La Corte textualmente dice que conviene indicar que la Sala de Admisión de la Corte Constitucional ya tuvo la oportunidad de analizar y resolver sobre el término, digamos, dentro de la etapa procesal correspondiente. Por lo que no le corresponde al Pleno de este organismo pronunciarse nuevamente sobre el asunto, y aquí es donde viene quizás como la posibilidad de volver a hacer. Dice, salvo que haya algún error manifiesto que afecte la validez del proceso. Es decir, frente a un error que pueda afectar la validez del proceso, la Corte sí hubiese podido hacer en la fase de sustanciación un análisis de admisión. Sin embargo, la Corte no llega a determinar en esta sentencia qué cosas podrían haber afectado la validez del proceso que debiendo ser analizadas en admisión, se pasaron y llegó hasta la fase de sustanciación. Y finalmente, digamos, la sentencia más importante de este periodo en el sentido de que unifica todo, concentra el criterio de la Corte Constitucional respecto a la preclusión, es la sentencia 037-16 CEP-CC.
En esta sentencia se deja ya de lado por completo la línea jurisprudencial del primer periodo que vimos, que estaba comprendido entre el 2009 al 2013, y a partir de esta sentencia hasta el 2018, la Corte acoge la preclusión como elemento que no le va a permitir analizar asuntos de admisión en fase de sustanciación. Aquí la Corte entonces establece una regla jurisprudencial. Básicamente, termina por sostener la Corte que una vez que un proceso pasa a la fase de sustanciación, no le corresponde a la Corte bajo ningún punto de vista entrar a revisar lo ocurrido en la fase de admisión. Por lo tanto, únicamente es posible expedir una sentencia que analice el fondo del asunto. Entonces, todos los procesos que eran admitidos ya en fase de sustanciación un poco estaban blindados, ya no había forma de en sustanciación decir, ¿sabe qué? Esta no era una decisión que fuese objeto de una acción extraordinaria de protección, por tanto no se puede conocer. No es ya, digamos, esa posibilidad quedó por completo excluida. Y hay una tercera etapa, que es una etapa que viene desde el 2019, ¿sí? con la corte actual. ¿Qué se ha venido estableciendo, digamos, a partir de esta oxigenación que tuvo la Corte Constitucional? En este tercer momento, digamos, el principio de preclusión en la Corte Constitucional se identifica que los casos en los que se han basado en la excepción del principio de preclusión solo se han resuelto con base en la admisibilidad. Esto se desprende de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, es decir, los casos que hay hasta ahorita resueltos en los que la Corte ha tenido que pronunciarse sobre la preclusión se ha quedado solo en admisión. La Corte no ha pasado a ser fondo en la acción extraordinaria de protección. Y en cambio, la jurisprudencia, y en el cambio de jurisprudencia, en esta tercera fase, no se han enarbolado derechos constitucionales como justificación que permita evidenciar por qué se está, digamos, cerrando un poco el principio de preclusión, ¿sí? Sino que la argumentación actualmente es más de carácter técnica, como de técnica argumentativa, si se quiere. Hay algunas sentencias ya de esta Corte en relación con el principio de preclusión. Vemos que la sentencia que abre la línea jurisprudencial de la Corte otra vez y que nos permite evidenciar que como que están tomando un rumbo propio es la sentencia número 154-12 EP/19 del 20 de agosto del 2019. Esta sentencia ya establece una excepción a la sentencia 03716 CEP-CC, que era la que les había comentado que había establecido una regla jurisprudencial. En esta sentencia, digamos, el caso se refiere a la existencia de un reclamo administrativo por parte de Sunaval en contra de Petrocomercial por no cumplir un contrato. Básicamente se había establecido una entrega de petróleo bajo unas determinadas condiciones y estas condiciones no fueron cumplidas. Entonces, Sunaval presentó un reclamo administrativo, el cual fue negado, y posterior a eso presentó una demanda en la vía contencioso administrativo. En primera instancia, en el 2005, se le ordenó pagar, perdón, no fue en la vía contencioso administrativo, en este momento se me escapa, pero creo que lo hizo en la vía civil. El reclamo administrativo fue negado y se presentó, y producto de esto se presentó la demanda. En la primera instancia, en el 2005, se le ordenó a Petrocomercial que pagara la suma de 814.560.185 sucres, o su equivalente en dólares. En la segunda instancia, en cambio, se le ordenó a Petrocomercial que pagara 1.318.783.677 sucres. La Corte Nacional, por su parte, casó la sentencia al considerar que hubo una equivocada aplicación de las normas y declaró que Sunaval tenía derecho a que se le restituya lo que pagó en exceso, porque recuerden, o sea,
Tenían que entregar el petróleo en unas determinadas condiciones que no se cumplieron y eso implicó un costo adicional para su naval. La Perito, por su parte, fijó, digamos que ya en fase de, bueno, primero la Perito fijó la suma en $60,000 más o menos, y ya en fase de ejecución de la sentencia, el juzgado expidió un auto ordenando a Petrocomercial que consignara el valor del adeudado o que dimitiera bienes para el efecto. Es en contra de este auto que se presentó la acción extraordinaria de protección. ¿Qué hace la sentencia? La sentencia en principio recoge lo estipulado en el artículo 94 de la Constitución, el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para hacer referencia a aquellas providencias o decisiones que son objeto del control, que son objeto de la acción extraordinaria de protección, y básicamente para hacer referencia también al control a la actividad jurisdiccional de los jueces. En este sentido, la Corte se planteó como problema jurídico resolver si es que el auto dictado en fase de ejecución era susceptible de una acción extraordinaria de protección. Hay dos párrafos muy importantes en esta sentencia que son los que nos permiten identificar la línea jurisprudencial actual de la Corte Constitucional, y son el párrafo 44 y 45. En el párrafo 44, la Corte Constitucional sostuvo que los autos que son objeto de la acción de protección, bueno, lo que está en la ley, pero dice, ¿qué vamos a entender por un auto definitivo? Entonces la Corte dice, mire, un auto definitivo, ¿por qué? Porque recuerden ustedes, los autos definitivos son objeto de la extraordinaria protección. Dice, un auto definitivo es aquel que pone fin al proceso. Un auto que pone fin al proceso es aquel que se pronuncia de manera definitiva sobre la materialidad de las pretensiones, causando cosa juzgada material o sustancial. O aquel que, previo a pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones, impide que el proceso continúe y que las pretensiones puedan ser discutidas en otro proceso. Entonces tenemos dos elementos característicos de lo que sería un auto definitivo, ¿no? Entonces, básicamente, aquel que resuelva sobre la materialidad de las pretensiones, con autoridad de cosa juzgada material, y aquel auto en virtud del cual no es posible continuar con el proceso o iniciar otro proceso. Pero además establece un segundo criterio para decir cuándo un auto puede surtir las veces de definitivo siendo objeto de la acción extraordinaria de protección. Los autos y la Corte textualmente lo dice, los autos que sin cumplir con las características antes señaladas causan un gravamen irreparable. Un auto que causa un gravamen irreparable es aquel que genera una vulneración de derechos constitucionales que no puede ser reparada a través de otro mecanismo procesal. Entonces, hay dos momentos, digamos, o hay dos circunstancias por las cuales un auto puede ser objeto de una acción extraordinaria de protección. Cuando lo entendemos como un auto definitivo o cuando, sin ser un auto definitivo, causa un gravamen irreparable. Y entendemos que un gravamen es irreparable cuando se vulneran derechos constitucionales que no pueden ser reparados a través de otra vía procesal. Digamos que es importante tener claro el tema del daño irreparable porque estamos haciendo referencia a derechos constitucionales y a la inexistencia de otro mecanismo procesal para repararlo. De allí que solamente procedería la extraordinaria de protección. Entonces, así, el nuevo criterio establecido por la Corte Constitucional es que si en la etapa de sustanciación de la acción extraordinaria de protección, el Pleno de la Corte identifica de oficio que el acto impugnado no sea una sentencia, un auto definitivo o una resolución con fuerza de sentencia en los términos establecidos, la Corte no puede verse obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso. Y como que otra vez vuelven y se abren las excepciones a la preclusión. Es decir, si no estamos frente a un auto definitivo, básicamente que cumpla, digamos, con ser un auto definitivo o no causar un gravamen irreparable, la acción extraordinaria de protección pues no procede. Así la Corte indica cuál fue la decisión que puso fin al proceso. Y en esta sentencia eso es interesante porque la Corte empieza a aclarar en qué momento se entiende que el proceso terminó y cuál es la decisión que termina el proceso. E indica que pronunciarse en la acción extraordinaria de protección cuando ésta no cumple con los requisitos
es desnaturalizar la acción extraordinaria de protección. Y entonces un poco aquí quizás empiece a hacernos ruido algo que habíamos visto en el segundo periodo de la Corte Constitucional, que es si se está garantizando el derecho a la seguridad jurídica, ¿cuál es la postura que mejor garantiza el derecho a la seguridad jurídica? ¿La existencia de excepciones a la preclusión o implantar la figura de la preclusión sin excepciones? Actualmente encontramos también otra sentencia, que es la sentencia 1534 14 EP/19 del 16 de octubre del 2019. En este caso, se trata de un proceso de inscripción de una escritura pública de compraventa de un lote de terreno. En primera instancia, se ordenó la inscripción. En contra de esta decisión de primera instancia fue que se presentó la acción extraordinaria de protección. Esta sentencia, en cambio, lo que hace es esquematizar lo que se estableció en la sentencia anterior. Entonces, la Corte dice, estamos frente a un auto definitivo cuando éste pone fin al proceso. ¿Y cuándo pone fin al proceso? 1, cuando resuelve sobre el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material. O 2, cuando, sin resolver el fondo de las pretensiones, impide tanto la continuación del juicio como el inicio de un nuevo juicio ligado a las mismas pretensiones. Y el segundo caso es cuando causa un gravamen irreparable. Así, la Corte era necesario, digamos, que empezara a pronunciarse sobre qué es la cosa juzgada material, porque ya lo había dicho en 2 sentencias, y la Corte dice que para que estemos frente a la cosa juzgada material, debe ocurrir que la decisión judicial no solo ponga fin al proceso, sino que impida que la misma pretensión pueda formularse parcial o totalmente en una acción ulterior. Es decir, que estamos frente a la cosa juzgada material cuando no podemos continuar con el proceso o cuando no podemos iniciar otro proceso con las mismas pretensiones. Y hay, digamos, en esta misma línea, otra sentencia de la actual Corte, que es la sentencia 1502 14 EP/19 del 7 de noviembre del 2019. Este caso es sobre la demanda de un embargo de un banco sobre un automóvil. Practicado el embargo, se avaló el bien y el bien quedó avalado casi por $13,000. Los demandados solicitaron que se declarara la nulidad del proceso, del embargo y del remate, solicitud que fue negada, y en contra de esta denegatoria se presentó la acción extraordinaria de protección. Así, la Corte Constitucional, en primer lugar, establece que la decisión impugnada en la vía constitucional se debe encontrar dentro del ámbito material de sus competencias e indica que, si este no fuera el caso, la acción es improcedente y no analiza el fondo de la causa. En estas 3 sentencias que hemos visto, la Corte Constitucional no hizo análisis de la causa, se quedó en el análisis de admisibilidad. No sé, bueno, digamos que esta ha sido básicamente la línea jurisprudencial hasta la fecha en relación con la figura de la preclusión. Al respecto, hay algunas cosas que yo quisiera como plantear. Yo sé que el espacio no es el más idóneo para que tengamos, digamos, una conversación muy fluida, pero intentemos reflexionar sobre algunos elementos que plantea la figura de la preclusión. Cuando nosotros pensamos en el neoconstitucionalismo, probablemente una de las ideas más fuertes que nos queden es que, sea lo que sea el neoconstitucionalismo, lo que procura es que los derechos tengan un lugar central, por lo menos en el razonamiento jurídico. En esta línea, algo que debemos tener presente es que la Constitución ecuatoriana del 2008 planteó que todos los derechos son constitucionales, es decir, no viene esta diferencia de la que hablan algunos autores como Alexi esta diferencia entre derecho constitucional y derecho fundamental, siendo los derechos fundamentales aquellos derechos humanos que están consagrados además en una Constitución. Y claro, teniendo un orden de prioridad de protección importante. Esta diferencia no la tenemos en la Constitución ecuatoriana porque nosotros tenemos básicamente una igualdad jerárquica entre los derechos.
digamos que estamos frente a una protección entonces que resulta, o digamos que estamos frente a un sistema de protección que resulta supremamente robusto. ¿Por qué? Porque protege todos los derechos de manera constitucional y además con esta protección prioritaria que implica tener derechos en la Constitución. En consecuencia, en Ecuador no hay que desarrollar estrategias de litigio tales como la defensa reflejo de los DESC, la teoría de la conexidad, porque todos los derechos tienen el mismo nivel jerárquico y el mismo grado de protección. Sin embargo, aquí puede aparecer un problema en torno al nivel de satisfacción de los derechos. Esto ocurre en el caso de los derechos que son un prerequisito para el ejercicio de otros derechos. Piensen, por ejemplo, en la vida, en la integridad física, emocional, incluso en la salud como derecho prerequisito para el ejercicio de otros. Claro, si estuviésemos hablando, digamos, en un contexto mucho más específico, como por ejemplo de pueblos indígenas, quizás el derecho prerequisito sea el derecho a la propiedad o al territorio. Entonces, digamos que si no logramos darle una protección a estos derechos que constituyen un prerequisito para el ejercicio de otros, o si dicha protección es precaria, ¿qué podríamos esperar de otros derechos, como por ejemplo el trabajo, la seguridad social, la vivienda, incluso la educación? ¿Sí? Entonces, este sistema robusto que es maravilloso porque lo que evidencia es la intención de proteger todos los derechos constitucionales, se queda lamentablemente muy corto para las necesidades que presenta el país. Piénsenlo, por ejemplo, en la situación que vivimos actualmente. Es una situación complicada y en donde hemos visto, digamos, que los recursos y la capacidad del Estado todavía no es suficiente para proteger todos los derechos y derechos que uno pensaría que debieran tener una atención prioritaria. En este sentido, considero que al haber consagrado como constitucionales todos los derechos, implica en términos jurídicos una ordinarización de todos los derechos, es decir, todos tienen el mismo nivel de protección y en el momento en el que todos tienen el mismo nivel de protección y casi que las mismas vías o la misma vía constitucional para protegerlo, pues se empiezan a ordinarizar los derechos, de los que pueden ser digamos, ya no se establece esa diferencia entre fundamentales y constitucionales. Entonces, ello implica que la protección brindada por la Constitución a los derechos en Ecuador se ordinarizó, porque todo puede pasar como una vulneración de derechos constitucionales. Y al final, este era el objetivo altruista de brindar una protección especial a todos los derechos, pero lamentablemente no se cumple la finalidad. Pues como lo he sostenido, estamos frente a una precaria protección de derechos constitucionales que en esta época se hace mucho más evidente. Entonces, básicamente, no protegemos aquellos derechos considerados como fundamentales, pero tampoco protegemos o tampoco brindamos una protección importante a aquellos derechos que podrían no ser considerados como fundamentales. Esto impacta en las garantías jurisdiccionales, pues este robusto sistema de protección tiene una agilidad paquidérmica. Entonces, si retomamos la acción extraordinaria de protección, evidenciamos que su objetivo es la protección de los derechos constitucionales, es decir, que tiene una gama amplísima de derechos por proteger, de manera que en realidad no hay ninguna protección prioritaria en favor de ciertos derechos por su carácter de constitucionales. La pregunta que probablemente surja en este momento es, bueno, listo, y ese es el problema. Y entonces, ¿cómo hacemos para proteger constitucionalmente a todos los derechos? Entonces, ya que todos los derechos son constitucionales, es preciso revisar que la acción extraordinaria de protección se presente con el cumplimiento de los requisitos formales y que además la Corte los exija, pues este es un mecanismo extraordinario a través del cual la Corte protege los derechos constitucionales, repara la vulneración a aquellos derechos y unifica el ordenamiento jurídico. Por tanto, no se puede desgastar en asuntos que no sean de su competencia. Esto, por lo menos, mientras logramos un Estado más nutrido con la capacidad de respuesta suficiente para garantizar los derechos. En este sentido, la Corte Constitucional realizó ya un importante avance
o digamos un importante aporte más bien, mediante la sentencia 282-13 JP/19 del 4 de septiembre del 2019, en el que la Corte ya estableció que el Estado no es sujeto de derechos, o por lo menos no de estos derechos sustanciales como el honor, la reputación, ¿sí? Sino que es un sujeto, digamos, sino que puede accionar la vía constitucional siempre que pretenda la protección de la dimensión procesal de los derechos. Acuérdense ustedes que la Constitución tiene unos artículos que corresponden a los derechos de protección. Y en estos derechos de protección, básicamente, hay derechos adjetivos que tienen, digamos, una base adjetiva y una parte sustancial. La Corte lo que ha dicho es, si el Estado va a venir, tiene que demostrar que se ha vulnerado un derecho en su dimensión procesal, porque no es titular de derechos. Digamos que sin duda creo que este es uno de los aportes más importantes que ha realizado la actual Corte Constitucional, establecer, digamos, que hay ciertos derechos de los que no podría ser sujeto el Estado, y es importante en la medida en la que las acciones extraordinarias de protección se van reconduciendo a derechos sustanciales importantes para la población. Claro, se empieza a excluir no, se empieza a regular el acceso a la acción extraordinaria de protección, por lo menos para ciertos sujetos que son poderosos, como el Estado. Ahora, retomando lo de la figura de la preclusión, si la Corte Constitucional se ata a la figura de la preclusión, debe entrar a conocer todo aquello que se haya admitido, independiente de si estos casos plantean o no una vulneración a derechos constitucionales o si plantean un mero asunto de legalidad. Piénsenlo, si la Corte Constitucional dice vamos a coger el principio de preclusión, básicamente todo lo que pase de admisión va a quedar blindado y a la Corte no le va a quedar más oportunidad o más posibilidades, sino pronunciarse sobre el fondo en la acción extraordinaria de protección. Y claro, en ese sentido, estaría infringiendo el derecho a la seguridad jurídica, pues estaría desarrollando un control de legalidad, especialmente en aquellos casos en los que no se plantean de conformidad con el artículo 62. Y la Corte no es competente para realizar un control de legalidad, es decir, se estaría convirtiendo en una cuarta instancia, pues así se lo habría impuesto ella misma a través de su propia jurisprudencia. De ahí que me parece que es necesario que empiece a liberarse. En ese sentido, si es que la Corte no se ata a la figura de la preclusión, en este caso, una vez que sean admitidas las acciones extraordinarias de protección, enfocaría su competencia para determinar aquellos casos que tengan relevancia constitucional, sin desgastarse en exceso en aquellos casos que no la planteen. Por ejemplo, las acciones en las que se pretende que sea la Corte la que determine cuál es la norma legal aplicable o que determine cuál es la interpretación legal correspondiente. Esto no solo garantiza que resuelvan casos a través de los cuales se oriente hacia la protección de derechos constitucionales y a través del cual oriente al ordenamiento jurídico, sino que además constituye una garantía para el derecho a la seguridad jurídica, en tanto la Corte no ingresa a desarrollar funciones que no le han sido asignadas por la Constitución, y a su vez permite una descongestión de casos, dando lugar a la resolución de aquellos casos complicados o, digamos, constitucionalmente relevantes. Si bien los requisitos en la fase de admisibilidad son de carácter formal, atañen a una parte fundamental de la acción extraordinaria de protección, que es la tutela de derechos constitucionales. De esta manera, en el momento en que la Corte se cercena la posibilidad de conocer, puede estar analizando cosas de legalidad. Si se instaura a sí misma el proceso del principio de preclusión, puede estar desviándose a un control de legalidad. Es decir, que por una regla de la preclusión o por la aplicación del principio de la preclusión, desnaturaliza el sistema constitucional, convirtiéndose en una corte de legalidad cuando el caso ni siquiera debió haber sido admitido a conocimiento. Ahora, el fundamento para la preclusión, esta es otra conclusión que podríamos extraer de la línea jurisprudencial, y es que el fundamento para la preclusión en las primeras sentencias de la Corte, esto es desde el año 2009 hasta el 2012,
La Corte se basó en el derecho a la seguridad jurídica con la finalidad de evitar el principio de preclusión. En el segundo periodo, la Corte, en cambio, utilizó el derecho a la seguridad jurídica para sostener que si el caso ya había sido admitido, mal podría ser la Corte, en fase de sustanciación, volver a revisar asuntos de mera admisibilidad. Y en el tercer periodo, la Corte ha detallado de manera técnica argumentativa. Esto es importante. Cuando uno lee la línea o, digamos, el argumento de las sentencias que les he indicado en el tercer periodo de la Corte Constitucional, es importante porque la Corte hace un argumento técnico jurídico, un argumento súper sólido, que creo que aquí, digamos, es donde viene un desafío de la Corte Constitucional, y es que a más de este argumento técnico jurídico o técnico argumentativo tan sólido, debería empezar a considerar fundamentarse también en derechos constitucionales y no solamente en la claridad o en la nitidez del argumento técnico, ¿no? Claro, básicamente la Corte plantea en esta última fase el criterio que utiliza la Corte para no aplicar el tema de la preclusión es el criterio del objeto. Entonces, cuando es una decisión que no es objeto, simplemente no va a ser conocida. Digamos que otro elemento importante, porque ya veo que se me va acabando el tiempo, es que quisiera concluir, digamos, les había planteado como hipótesis el tema de la seguridad jurídica. Les había dicho, ok, la preclusión, las excepciones a la preclusión no vulneran el derecho a la seguridad jurídica. Una vez que las acciones extraordinarias de protección hayan sido admitidas en fase de sustanciación, los escritos en fase de sustanciación, los escritos que no constituyan objeto de la acción extraordinaria de protección y que no determinen la forma en la que se habría producido la vulneración y que tampoco evidencien argumentos de relevancia constitucional, no deberían ser objeto de sustanciación de la Corte en respeto al artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Con lo cual, me parece que la Corte estaría salvaguardando el tema de la seguridad jurídica. Entonces, si tenemos en cuenta que la Corte Constitucional ha definido el derecho a la seguridad jurídica como aquel que permite a las partes procesales una expectativa razonable respecto de las normas que serán aplicadas, en tanto que acude a normas claras, previas y públicas, y si a esto le agregamos que el máximo organismo de interpretación constitucional y no de control de legalidad, que debe exigir para el conocimiento de los casos el cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica, so pena de convertirse en un organismo que actúe como juzgado de instancia. Entonces se observa que conocer aquellos casos que presenten relevancia constitucional le permite a la Corte no solo convertirse en un ente de control constitucional, sino comenzar a redirigir el ordenamiento jurídico el ordenamiento constitucional hacia la revisión estrictamente o exclusivamente de casos de vulneración a derechos constitucionales. Finalmente, me parece importante, digamos, algunos desafíos que está enfrentando actualmente la Corte Constitucional, y uno de ellos es ampliar. ¿Y por qué digo ampliar? Porque la Corte tiene que empezar a descongestionarse de todos los casos que tiene y tiene que empezar a abrir la puerta a aquellos casos que son constitucionalmente relevantes. Es decir, si viene alguien en acción extraordinaria de protección alegando un incumplimiento de un contrato de arrendamiento y por otro lado tengo una persona con discapacidad que alega que le han vulnerado su derecho al trabajo, empiezo quizás a darme cuenta de qué casos son constitucionalmente relevantes, ¿sí? Entonces, es importante que la Corte empiece a abrir el panorama a estos casos o ampliar el panorama a estos casos que son realmente importantes para el derecho constitucional. Ahora, pareciera que la Corte Constitucional va fundamentando poco a poco otra excepción,
Habíamos dicho que la Corte actual básicamente tiene la excepción a la preclusión del objeto, pero la Corte Constitucional sacó la sentencia o expidió la sentencia 1967-14-EP/20 del 13 de febrero del 2020 y aquí estableció que los problemas jurídicos a resolver surgen de aquello que argumente la parte accionante, es decir, el problema constitucional o el problema jurídico a resolver de la Corte viene o se construye a partir de lo que alega el accionante. Y claro, la Corte Constitucional allí empieza a decirle o empieza a decirnos cuándo se entiende que un argumento es claro. Entonces, básicamente tiene tres presupuestos para que entendamos que un argumento es claro. El primero es afirmar cuál es el derecho constitucional vulnerado. A esto la Corte le llama tesis. Tenemos que ser, cuando presentemos una extraordinaria de protección, tenemos que ser súper claros en cuál es el derecho que se ha vulnerado. El segundo elemento para determinar el tema de un argumento claro es indicar en el marco del acto judicial, objeto de la acción constitucional, cuál fue la acción u omisión del juez que vulneró él o los derechos constitucionales. A esto es a lo que la Corte Constitucional denomina base fáctica. Y el tercer elemento es establecer un nexo jurídico que demuestre por qué la acción u omisión del juez vulneró un derecho constitucional. Y aquí vendría una justificación jurídica. Así establece que en la fase de admisión se puede inadmitir un escrito de extraordinaria de protección que no cumpla con los criterios argumentativos. Sin embargo, establece que ya cuando pasamos a la sentencia, es necesario que la Corte haga un esfuerzo razonable para determinar si es que hubo o no una vulneración a derechos constitucionales. Creo que este es el otro elemento importante que tiene que empezar a rescatar la Corte Constitucional, en el sentido de, cuando no hay un argumento claro, desgastar al sistema judicial, al sistema constitucional, en un análisis que puede terminar siendo de legalidad, es desgastar todo el funcionamiento de una alta corte de un país. Luego, creo que la Corte Constitucional podría revisar el tema de la argumentación clara. El otro elemento importante es que los casos tienen que ser constitucionalmente relevantes. No vale la pena desgastar un sistema constitucional tan garantista y tan robusto en algo que finalmente podría hacer que la Corte pierda la competencia o afecte el principio de legalidad. Digamos que tenía algunas cosas más. Me preocupa un poco excederme en el tiempo, pero creo que lo sustancial lo he dicho. Nos queda un minutico. Si alguien tiene una pregunta, con muchísimo gusto estoy para servirles lo que ustedes consideren. A ver, me dicen que se cortó en el tercer argumento. Quizás estaban haciendo referencia al tercer criterio por el cual la Corte consideraría que estamos frente a un argumento claro que la Corte Constitucional podría entrar a conocer en el fondo en una acción extraordinaria de protección. Entonces les decía, el tercer argumento o el tercer elemento del que habla la Corte es establecer este nexo jurídico que demuestre por qué la acción o la omisión del juez vulneró un derecho constitucional. Y aquí la justificación tiene que ser de carácter jurídico. Bueno, yo les agradezco muchísimo. A ver, vamos con la pregunta. Me dicen, ¿qué acciones hay cuando la Corte Constitucional se extralimita y resuelve temas de control de legalidad en casos concretos? Bueno, es una pregunta complicada, porque recuerden ustedes que nosotros estamos en un modelo de control constitucional concentrado. Y este es un modelo de control constitucional concentrado
casi a rajatabla de lo que dice Kelsen. Es decir, tenemos las funciones del Estado, entiéndanme ustedes, voy a solamente hablar de tres: ejecutiva, legislativa y judicial, y por fuera de toda esta estructura estatal tenemos a la Corte Constitucional, que hace el control constitucional concentrado. De allí que si tengo un organismo por fuera de todo este andamiaje estatal, es complicado hacerle un control a la Corte Constitucional, que es un organismo de control de la actividad jurisdiccional de los jueces. Les agradezco yo a ustedes muchísimo por la atención. Sé que no es fácil, sé que el aislamiento a veces nos deja un poco cansados, pero en realidad le agradezco a toda la gente que se ha conectado. Nos han saludado de Cuenca, de Guayaquil, del Tena. El oriente del Ecuador es un lugar hermoso, a mí me encanta, y de otras ciudades del Ecuador. Eh, voy a ver si, digamos, he citado algunas sentencias. Voy a dejar una lista, voy a enviarle a los organizadores un listado de sentencias de las que he citado, digamos, y de las que a partir de las cuales he hecho la línea jurisprudencial, para que quienes estén interesados y las personas que las están solicitando puedan revisarlas y se les haga llegar a través del instituto. Les agradezco mucho a ustedes, espero que ustedes y sus familias estén bien, que en la medida de sus posibilidades se queden en su casa. Muchas gracias a todos. Buena tarde.